Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a adorar a la casa de nuestro Señor Jesucristo, para adorarlo y darle la gloria y la honra a Él. Amén. Ha hecho nuestras vidas. Amén. Les invito a ponerse de pie. Vamos a empezar con una oración. Señor, me acerco ante ti, Señor, a darte las gracias porque tú nos permites, Señor, un nuevo día, Señor, un nuevo amanecer, Padre, para alabar, Señor, y bendecir tu bendito nombre. Gracias, Señor, por este día, Padre. Te pedimos, Señor, que este servicio, Señor, que vamos a hacer este día, Padre, te lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Padre, de cada cosa de lo que hagamos hoy en este día, Padre, y todo lo hacemos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están aquí presentes, Padre. De igual manera te pedimos por aquellos hermanos que vienen en camino, Padre, que tú seas, Señor, trayéndolos con bien, Padre, para que ellos se puedan venir a gozar, Señor, aquí ante tu presencia, Padre, con nosotros, Señor. Gracias por aquellos que nos miran a través de Facebook, Señor, de las redes sociales. Gracias por ellos. Bendícelos, Señor, y prepara también sus corazones, Padre, para que ese servicio sea de bendición para ellos como para nosotros. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Les invito a buscar en sus Biblias Juan 3:16. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, hermano. Juan 3:16. Vamos a leerlo dos veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Como todos sabemos, el jueves pasado, sabemos que este país, no sé cuántos países más, pero estaban celebrando el Día de Acción de Gracias. Según ellos están dando gracias a Dios. Un día vemos que pusieron hasta en el calendario, ¿verdad? De que pusieron ese día especial, dice, para darle gracias a Dios, pues, por las bendiciones que Él le ha dado. Es una historia un poco larga, pero yo me puse a meditar un poco en eso, que ellos pusieron eso en el almanaque, ¿verdad? Algo importante, según. Yo me puse a meditar nosotros, como hijos de Dios, ¿por qué no darle gracias a Dios? Me puse a pensar, ¿por qué debemos de dar gracias a Dios? Vemos que primero que nada, como dice la palabra en Juan 3:16, dice, ¿por qué darle gracias a Dios? Porque de tal manera, dice, amó Dios, dice, al mundo, dice. Y vemos que eso es una, dice, muchas razones por las que debemos de darle gracias a Dios. Y no solo nosotros, sino vemos que no solo un país, dos países, sino vemos que dice la palabra de Dios, dice que Él amó, dice, al mundo, dice. Que entonces dice que todo el mundo, dice que toda la creación de Dios tiene que darle las gracias a Dios, dice, porque Él nos amó, dice su palabra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y se mantenga vida eterna. Porque imagínense, por esas razones que nosotros tenemos que darle las gracias y estar agradecidos no solamente una vez al año, sino todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Por ese amor tan grande que nuestro Dios tiene para con nosotros. Y sobre todo, ¿por qué? Porque vemos que Él dice que nos da, ¿qué dice? Nos da la vida eterna, dice, ¿a quién? Dice, al que le cree, dice, al que le crea su palabra, al que cree lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Vemos que también en primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa, dice, y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos que dice la palabra de Dios que todo en este mundo, dice, pasa, dice,
todo es temporal, todo lo que tenemos ahorita, quizás mañana no lo tenemos, dice, pero hay algo que vamos a tener para siempre, dice, que es la vida eterna. Pero también nos enseña, dice la palabra de Dios, que lo vamos a tener, como dice, haciendo la voluntad de Dios. Y vemos que aquí es lo hermoso, ¿verdad? Que la palabra dice, ¿y cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Vemos que hacemos la voluntad de Dios. ¿Quién nos enseña a hacer la voluntad de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos lo enseña? Dice, cuando Él envió a su Hijo al mundo, dice, ¿para qué? Dice, Él cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él nos enseña, dice, cómo nos enseñó, dice, y nos enseña por medio de su palabra a que nosotros vivamos como en humildad, así como Él era, haciendo su voluntad de Él, haciendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él vino hacia nosotros. Él vino a rescatarnos, ¿verdad? Vemos que si nosotros seguimos sus pasos, si nosotros obedecemos lo que dice su palabra, estamos haciendo su voluntad de Él. Así que muchas veces quizás nuestra carne quiere hacer otras cosas, como vemos ahorita, nosotros estamos aquí, estamos con frío, pero vemos que eso no es impedimento para que nosotros vengamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y nosotros sabemos que al estar aquí vamos a recibir nuestro galardón, dice, en los cielos, como lo dice la palabra de Dios. Vemos que eso es algo hermoso, ¿verdad? Para poder estar aquí y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que esa es una de las formas de que el Señor Jesucristo nos amó y ama a este mundo, y por eso debemos darle las gracias. Igual dice la palabra de Dios, ¿cómo nos muestra, dice Dios, el amor hacia nosotros? Vemos que en Romanos 5:8 dice, más Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Vemos que por eso y por muchas razones, como digo, hay que darle gracias a Dios, no solo un día, sino siempre. ¿Por qué? Porque Él, dice, murió, dice, por nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos, pero Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él nos amaba, Él nos ama. Y vemos que, imagínense, cuando Él estuvo aquí, cuando Él estuvo en camino hacia la cruz, dice la palabra de Dios que no fue algo fácil, fue un tormento para nuestro Señor Jesucristo sufrir, dice la palabra de Dios, cuando le daban los latigazos, cuando le arrancaban la carne de su cuerpo. Vemos que toda la sangre que Él derramó, lo escupían, lo abofeteaban, lo maldecían. Vemos que todo eso nuestro Señor Jesucristo lo soportó. ¿Por qué? Porque Él nos amaba, para perdonar nuestros pecados, aunque nosotros no lo merecíamos, pero Él nos amaba, nos ama. Y vemos que lo hizo todo y aguantó todo eso por amor a nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar siempre agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos vida y para darnos vida eterna. ¿Por qué? Cuando nosotros creemos en Él, en todo lo que Él hizo, imagínense, cómo pongo a pensar, y le doy gracias a Dios, ¿verdad? De todo su amor con que Él nos ha amado. Por eso nosotros tenemos que amarlo a Él. Él muy bien, cuando Él iba hacia la cruz, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, mirando que la gente se reía de Él o se burlaba, Él pudo haber orado al Padre para que llegara una legión de ángeles y salvarlo. Hubiera hecho que cayera fuego del cielo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él nos amaba. Él sabía que valía la pena ese esfuerzo, ese sacrificio. Dice la palabra de Dios que Él menospreció, dice, el oprobio, dice que Él no le importó ser menospreciado por amor a nosotros, porque Él sabía que eso tenía un precio. Y vemos que cuando Él murió, dice, su sangre, dice, cuando le puntaron, dice, su cuerpo y su cuerpo y se expiró, dice que en ese entonces, dice que Él nos dio esa entrada al lugar santísimo. Dice, mucho más, dice, por eso tenemos que darle gracias a Él, porque dice que cuando Él dio el último suspiro, dice que el velo, dice, del templo de Jerusalén, dice que fue cortado, dice, en dos, dice, y por medio de eso Él nos dio entrada, dice, al lugar santísimo. Ahora nosotros podemos entrar a su presencia de Él, agradecerle, a darle la gracia. ¿Y qué recibimos en su presencia? Dice la palabra de Dios en el Salmo, dice que en su presencia recibimos plenitud, dice, de gozo, dice, nos podemos gozar, nos podemos deleitar en Él, y Él puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Igual la palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero, no nosotros le amamos porque queramos amarlo, sino porque Él nos amó primero. Él nos ha escogido para alabar y para bendecir su nombre. Como que por eso nosotros tenemos esa libertad para amarlo, porque nuestro Dios es amor, dice. Como que Juan, por eso esta semana estaba meditando un poco en eso y estaba agradecido con el Señor en realidad por todo lo que él padeció, por todo lo que Él hizo. Y me pongo a pensar, dice, no solamente es un día darle gracias a Dios, sino todo el tiempo de nuestra vida, toda nuestra existencia, tenemos que agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Él hace, por cómo Él nos guarda cuando estamos trabajando, cómo Él nos mantiene a salvo ahorita en esta enfermedad, cómo nos da trabajo, nos provee de nuestras necesidades, de cada una de las cosas que nosotros estamos, nuestro Señor nos provee. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él ama al mundo. Amén.
Amén, hermano. Tenemos el momento de peticiones. Si alguien tiene una petición para orar en este momento. Amén, hermano. La petición mía sería, primero, agradecer a Dios por que estamos acá en su casa. Y luego, la hermana pastora, pues Dios esté allá con ella, que Él en su misericordia esté todos los días leyendo lo que ella necesita y las intenciones de su corazón para lo que fue allá. Eso sería mi petición. Agradecer a Dios por el pastor que está aquí representándome a ella, a su esposo. Y también agradeciendo a Dios por Jason que está aquí. Amén. Y por la provisión que Dios ha permitido para él por medio de los pastores que Dios les ha usado para conseguir esta bendición que él tiene ahora. Un lugar para dormir. Amén. Me le voy a pedir al hermano Osvaldo si puede orar por la petición de la hermana. ¿Alguien más, hermano, que tenga una petición? Hermano, si podemos orar por un joven que se llama Leonardo, que fue diagnosticado con COVID, para que el Señor lo ayude a él y a su familia también. Amén. Voy a pedir al hermano Alberto si puede orar por esa petición. ¿Alguien más, hermano? Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Timiano que ore por las alabanzas que vamos a entonar después de esto. Amén. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, estamos agradecidos contigo. Señor Jesús, porque como decía la palabra que tocó nuestro hermano, tú nos has amado de tal manera, Señor Jesús, que diste a tu unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor Jesús, te agradecemos hoy por nuestra hermana Estela. Señor Jesús, gracias, Señor, por ella. Señor Jesús, cuídala allá donde está, ¿verdad? Sabemos que tú no eres el Dios solamente de San José, California. Tú eres el Dios de toda la tierra, de todo el universo. Señor Jesús, por eso te pedimos, Señor, y te agradecemos, Señor Jesús, para que en medio de ella también estés. Allá en Bogotá, Señor Jesús, apacentándola y cuidándola. Señor Jesús, también te agradecemos por Jason, por lo que estás haciendo en él. Señor Jesús, muchas gracias, porque en verdad tú también eres una persona que no tenía techo. Tú también eras una persona que no tenía hogar. Tú dijiste que las zorras tienen guarida, pero tú, el Hijo del Hombre, no tiene dónde reposar su cabeza. Pero gracias, Señor. Nosotros hoy somos la iglesia, el reposo de la cabeza de Cristo. Oh, Señor Jesús, muchas gracias, porque tú también estás dándole el reposo a Jason. Señor Jesús, has empezado una obra y sabemos y creemos que tú la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Gracias por Jason, gracias por lo que estás haciendo. Señor Jesús, muchas gracias por permitirnos hoy darte las gracias de tu obra maravillosa a través de tu Hijo amado, la cual has empezado en Jason y en cada uno de nosotros. Señor Jesús, muchas gracias. Estamos muy agradecidos contigo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos. Amén, Señor, nos acercamos delante de tu presencia para unirnos a una petición acerca por el hermano Eduardo, Señor. Leonardo, Señor. Amén. No sé si a lo que está pasando, sabemos que ha dado positivo al COVID, Señor Jesús. Sabemos que esta enfermedad ha matado mucha gente en el mundo, Padre. Pero te pedimos, oh Dios, que tu grande misericordia tú seas guardándole, Señor, sus pulmones, Señor, y que él pueda recuperarse, Señor. Completamente, Señor, si esa es tu voluntad, Señor Jesús. Sabemos que hay cura también, Señor, pero sabemos que cada cosa que pasa en nosotros es por tu voluntad, Señor. Amén. Y te pedimos, Señor, más que sane, te pedimos que tu voluntad se cumpla en la vida de ellos. Amén. Porque sabemos, oh Dios, que todo tiene un propósito y todo y nada está fuera del control de tus manos, oh Dios. Por algo pasa, Señor, y te pido que le ayudes a él, Señor,
que levante sus ojos hacia ti. Amén. Es la única esperanza, Señor, en la tierra. Y en el nombre de Jesús. Es la esperanza, Señor, en el cual nosotros podemos anclarnos y decir que nada pasará sin nuestra voluntad, Señor. Amén. En el cual también podemos decir que algo que pase, Señor, será tu voluntad, Señor. Sí, Y Señor. será lo mejor, Señor, para nosotros, Padre. Bendice a los hermanos, Señor Jesús, y tú seas fortaleciéndolo, Señor. Y que Él siga escuchando tu palabra, Señor. Amén. Jesús, que abra tus oídos, pues para de esa manera la fe de Él aumentará, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Amén. Dios. Padre Santo y Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, agradecidos, Señor, estamos contigo, Señor, porque tú nos permites estar aquí en este lugar Amén. para darte la honra y la gloria, Padre. Así también te pido, Señor, en esta hora, Padre bendito por tus hijos, Señor, que tú vas a usar en este momento para mencionar a estos Señor, para darte la honra y la gloria, Padre, por medio de las alabanzas, Padre bendito. Te pido, Padre, que tú le des sabiduría, que le des conocimiento, y así también, Señor, por los presentes que tú prepares los corazones, Padre bendito, y que pueda salir, Señor, de lo más profundo de tu corazón, en agradecimiento, Señor, de lo que tú haces por nosotros a diario, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo, por tu misericordia, Señor, que es tan grande para con cada uno de nosotros, Padre bendito. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Con ese mismo gozo vamos a invitar a nuestros hermanos de la alabanza que pasen. Amén, hermanos, que el Señor siga bendiciendo. Gracias a Dios por este nuevo día que nos concede estar aquí juntos para alabarle. Amén. ¿Sí también? Pocos dijeron amén. Sí, estamos bien, aleluya. Vamos a alabar a Dios que vive y que reina. Amén. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Una vez más. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, tu sano sea la pared. Te adoro, Señor, con todo mi ser, ya te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón
queríamos cantar esta alabanza. Esta alabanza es hermosa porque recuerda lo que pasó cuando el pueblo venía de Egipto. Y también nos recuerda que nosotros salimos de ese lugar, salimos de la tierra de pecado para venir a una tierra prometida, la tierra fértil que es nuestro Señor Jesús. Amén. Con mi Dios saltaré los muros. Amén.
todo el honor. Amén. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Hoy solamente cantamos y alabamos porque estamos agradecidos con Él. Estamos realmente asombrados, yo creo que cada uno de nosotros, de cómo el Señor nos ha guardado en estos días y en cada momento de nuestras vidas. Y estamos aquí para darle gracias a Dios. Si tú tienes deseo o no tienes deseo, tienes que cantarlo al Señor. No lo haces para alguien más o para que te escuche el que está a tu lado. Lo hacemos para alabar el nombre del Señor. Estamos con el único propósito de reconocer que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es el Rey de justicia, Él es un Rey de verdad. El Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Hace la historia tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de
ya es un rey de salvación. Amén. Esa es la gloria y la honra. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, los anuncios para esta semana son que mañana lunes tenemos esta reunión a las 7 de la noche de enseñanzas bíblicas. Estamos en el Salmo 119. Recordemos que dice la palabra de Dios que la fe dice viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si tenemos tiempo y podemos venir, vengamos para que nuestro Señor Cristo haga su obra en cada uno de nosotros. El martes a las 7 reunión de niños. El miércoles a las 7 también reunión a las 7 de la noche. El jueves también a las 7 de la noche. Este viernes vamos a tener velada a las 10:30 de la noche, creo. Y el sábado reunión de damas a las 6:30. El domingo, como hoy, a las 11:30 aquí estaremos otra vez, primeramente Dios. Y a las 9:30 reunión de varones. Amén. 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 Continuando con el servicio, tenemos el momento de la palabra. Vamos a invitar a cargo de nuestro hermano Osvaldo. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Vamos a pedirle el favor a nuestro hermano Pablo para que ore por la palabra. Amén. Padre eterno, una vez más, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, agradecemos, Señor, este tiempo que nos permite nuevamente congregarnos en este lugar, Señor, que se ha apartado para alabarte y glorificarte. Señor, unimos nuestras voces, Señor, para pedirte, Señor, que tú seas por medio, Señor, de tu siervo, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, en esta hora de la mañana, que vamos a escuchar tu palabra, Señor, que tu palabra ha de ser, Señor, expuesta para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y que, Señor, haga, Señor, esa obra que tiene que hacer, Señor, en nuestras vidas. Señor, aleja de nuestras mentes, de nuestro corazón, todos malos pensamientos, todas aquellas cosas, Señor, que impidan que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y permite, Señor, que en este tiempo podamos, Señor, con atención escuchar tu palabra y recibirla con gratitud, Señor. Señor, también pedimos, Señor, sabiduría, Señor, para tu siervo, Señor, y que Él escuche, Señor, esas palabras que han de ser dirigidas por medio de tu Espíritu Santo para hablar en esta hermosa mañana. Señor, en tus manos nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 12. Es una palabra muy conocida, como diría Mike, es un clásico. Amén. Amén. Señor Jesús. Pero vamos a ver este clásico desde otro punto de vista, Señor Jesús. Uno de los himnos decía que nuestro Señor es el Rey de Justicia. Pero Él no es Rey de Justicia porque sí, sino Él es Rey de Justicia por algo. Vamos a ver si alcanzamos y el Señor permite descubrir por qué Él es nuestro Rey de Justicia, nuestro Rey de Salvación. Vamos a leer, yo leo el primero, los hermanos leen el siguiente, juntos leemos el versículo 2. Dice la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana, todo el pueblo vino a él, sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pues, ¿qué dice? Esto decían señalándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús, y no vio a nadie sino a la mujer que dijo: ninguno te ha pecado. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Pueden tomar a su lugar, Señor Jesús. Yo siempre me he preguntado por qué esta mujer, aquí no aparece el nombre de ella, pero muchos asumen que es María Magdalena. Esta mujer eventualmente en el momento mismo dejó de cometer ese pecado. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer que fue transformada inmediatamente? Yo no sé usted, pero muchos de nosotros, lo digo por mí, luchamos diariamente con el pecado. Hay cosas que en nuestra vida ejercen dominio y nosotros tratamos y no hemos podido salir de eso. No estamos hablando de pecados groseros, estamos hablando de ciertos pecados que la Biblia prohíbe. La Biblia dice, creo en Santiago, que el que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado por pecado. De ahí para adelante, si usted sabe qué debe hacer y no lo hace, está cometiendo pecado. Y muchas veces el Señor me dice a mí: levántese a orar, y yo no lo hago. Y vuelve y me dice: levántese a orar, y yo no lo hago. Eso me está siendo contado por pecado. Amén. Pero esta mujer aquí fue transformada. Dice la palabra que ella, dice, el Señor no la condenó. De todas las personas que estaban actuando en esta historia, en este momento histórico, solo había una persona que estaba libre de pecado. ¿Quién era? Jesús. Dice la palabra que él fue encarnado con semejanza de cuerpo de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él tenía semejanza de cuerpo de pecado, pero él no tenía pecado en sí mismo. Él era la única persona que podía condenar a esta mujer. ¿La condenó? Él dice: ni yo te condeno. Ahora, el Señor no condenó a esta mujer porque no fuera digna de condenar. Era digna de condenar. Por eso le citaron la Biblia, le citaron la palabra, le citaron la ley. Y la ley decía que esta mujer debería ser apedreada. La semana pasada, el domingo, la hermana expuso una palabra que a mí me llamó mucho la atención. ¿Alguien se acuerda cuál era el versículo base de la predicación? ¿Cuál era? Despiértate. Está en Efesios 5:14. Mi hermano lo puede leer. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén, Señor Jesús. Dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si nosotros miramos el pasaje que acabamos de leer, esta palabra se cumplió en esta mujer. Esta mujer estaba muerta en delitos y pecados. Eventualmente iba a ser muerta por medio de las piedras que le iban a arrojar, porque la ley lo había dicho. Ella estaba muerta. Pero el Señor vino con la palabra y primero la despertó. Le dijo: despiértate, tú que duermes. La palabra es la que nos despierta a nosotros. Hay quienes afirman que nosotros usamos de libre albedrío para creer. Yo creo que el libre albedrío lo uso para ponerme de pie. La palabra es la que me despierta. Yo no tomo la decisión de despertarme. La palabra es la que me despierta. Una vez despierto, la palabra continúa diciendo: y levántate de los muertos. Ahí yo uso mi libre albedrío, mi libre toma de decisiones para ponerme de pie. ¿Qué pasa cuando me pongo de pie?
soy alumbrado. Dice la palabra y te alumbrará a Cristo. Hace como casi un año yo iba con 3 jóvenes a Los Ángeles, fuimos a visitar a unos hermanos y a participar de una conferencia. De los 3 jóvenes, 2 se durmieron en el camino. Uno de ellos no se durmió en el camino, me acompañó manejando, también manejó, llegó a Los Ángeles. Los 3 jóvenes se fueron a visitar Los Ángeles. La reunión empezaba a las 4 de la tarde, llegaron allá los 3 jóvenes. 2 de los que durmieron en el camino empezaron a dormirse en la reunión. Se sentaron y se durmieron. Uno de los jóvenes, el joven que no durmió en el camino, que no durmió de día, también tenía sueño. Yo lo vi levantarse y él recibió la reunión, toda la reunión estuvo de pie. Y a mí me pareció raro, entonces yo al final le pregunté, venga, ¿y usted por qué se mantuvo de pie? Me dijo, porque es que tenía sueño y no quería dormir. Hermano, eso es lo que produce la palabra. La palabra a mí me despierta, pero usted toma la decisión, yo tomo la decisión de ponerme de pie. Ahí es donde el Señor empieza a alumbrar. Entonces, esto es lo que pasó con María. María estaba muerta en delitos y pecados, iba a ser apedreada, y el Señor la despertó. Pero ella tomó la decisión de ponerse de pie. ¿Y por qué? Porque ella creyó. Oh Señor Jesús. Dice, inminentemente estaba a las puertas de la muerte esta mujer por su pecado. Ella iba a ser apedreada. Estaba muerta en delitos y pecados, pero nuestro Dios, que es misericordioso en perdonar, la perdonó. ¿Quién puede leer Efesios 2, 4, 5? Señor Jesús. ¿Qué dice mi hermano? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Pablo, el apóstol, vio la gracia de Dios, predicó la gracia de Dios. Muchos creen y malinterpretan que la gracia de Dios es hacer lo que yo quiera. ¿Sí? No, Pablo predicó la gracia, y no solamente la predicó, la vivió. Por eso fue uno de los más grandes apóstoles de la era primitiva de la iglesia. Él fue uno de los escritores más prolíficos. Hay 2 escritores prolíficos en toda la Biblia. El uno fue Moisés, escribió 5 libros, y vemos que él tuvo una vida de sufrimiento, de prueba, de calamidades. Y el otro fue Pablo, él escribió 13 y 14 si le damos la escritura de Hebreos. Con esa carta a los hebreos, que no se sabe si a ciencia cierta si fue Pablo o no, serían 14 libros. Y vemos que Pablo hablaba siempre de la gracia. Pero la gracia es la vida de Dios que transforma vidas. Amén. Amén. Usted es salvo, no por obras, sino por gracia. Pero nosotros necesitamos experimentar la gracia para poder tener obras dignas. Amén. Señor Jesús. Es importante ver que la luz cumple un papel muy importante en nosotros. Generalmente lo que nos despierta en la mañana es la luz del sol. Por eso muchas veces usamos cortinas pesadas, gruesas, para que no haya luz. Cuando hay luz, nos despertamos, abrimos nuestros ojos. Pero de nosotros depende si nos paramos o no nos paramos. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, 3 y versículo 5. Para mirar que hay una pequeña diferencia entre la luz. Señor Jesús, un hermano o una hermana que por favor lo lea. Génesis capítulo 1, versículo 3 y versículo 5. ¿Qué dice? De 3 a 5. ¿Qué dice mi hermano? Sí, mi hermana, lea. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hasta el 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. Los que han leído el pasaje completo de Génesis
Saben que después de que Dios dijo sea la luz, vino la producción de la vida vegetal, de ciertas clases de animales. ¿Amén? Es importante ver esto. La luz produce vida, pero hay otra luz. Leamos entonces Génesis 1, 16 al 19. ¿Alguien que lo lea? Señor Jesús. Génesis 1, 3, 16 y 19. Perdón, 1. 16 al 19, perdón. Sí. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Amén. Estamos hablando del día cuarto. En el primer día el Señor hizo la luz. En el cuarto día puso lumbreras con un propósito: señorear. Por eso estoy hablando de este asunto, tomar decisiones. Yo necesito tomar decisiones. La luz del primer día me despierta. La luz del primer día, a la luz de Efesios, me despierta. Me dice: despiértate, tú que duermes. Pero la luz del cuarto día me enseñorea, me gobierna, viene a controlar mi vida. Pero para que esa luz controle mi vida, yo tengo que cederle el control de mi vida a esa luz. Por eso aquí habla de la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. La lumbrera mayor representa a qué? El sol. Pero representa a qué en la Biblia? Representa a Dios, a Cristo. Dice el sol representa a Cristo, mas vosotros los que teméis mi nombre. Esto está en Malaquías 4:2. No lo busquen, lo voy a leer yo. Es una cita, la pueden apuntar, Malaquías 4:2. Está Lucas 1:78 al 79 y está Mateo 17:2, donde nos muestra que la luz representa a Cristo. Amén. Dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto está en Malaquías 2. La otra cita dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y habitaban en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Está en Lucas 78 y 79. Y la otra cita dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Por eso me atrevo a afirmar que la luz del sol aquí en Génesis representa a Cristo, el sol de justicia. Amén. La otra lumbrera es la luna. ¿Y qué representa la luna? La luna no brilla con luz propia. ¿Cuál es la facultad de la luna? La luna refleja la luz del sol. La luna está hecha de polvo, de tierra, y refleja los rayos del sol. La luna aquí representa a la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos los que reflejamos la gloria de la luz de nuestro Señor, el sol de nuestras vidas. Pero si nosotros no estamos de frente contra la luz, pues no hay reflejo. Por eso una de las fases de la fase de la luna que más alumbra es la luna llena. Cuando la luna está digamos, se corre para que el sol le dé de lleno toda su luz, la refleja y la luna brilla con una gran magnificencia. ¿Sí? La luna no tiene energía, la luna simplemente refleja. La luna representa a la iglesia. Eso lo podemos ver en el sueño de José. José tuvo un sueño. Él soñó que la luna, el sol y 11 estrellas se postraban ante él. Y el padre Jacob le dice que si acaso yo como padre, su mamá como la luna y nuestros hijos lo adorarán a él. Y sabemos que efectivamente ocurrió. Eso es una sombra de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Eventualmente todo nombre, toda rodilla se doblará ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
La luna entonces representa a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando la luna no está en el firmamento? Señora, hay oscuridad si hay nubes, pero si no hay nubes, las estrellas muestran la luz. Las estrellas, en otras palabras, representan a los hombres y mujeres creyentes maduros, que cuando la iglesia pierde la luz del Señor, pierde la facultad de reflejar al Señor, entonces se levantan estos grandes hombres y mujeres, hombres maduros, hombres victoriosos, hombres llenos de la luz de Dios, y alumbran en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad, estos hombres se levantan. Podemos citar algunos: Martín Lutero, podemos citar a Juan Hus, podemos citar a Pedro Baldo, muchos grandes hombres que brillaron cuando la iglesia estaba degradada. Nadie puede decir que la iglesia del medioevo no estaba degradada. La iglesia medieval estaba degradada. La Biblia estaba escondida. La palabra de Dios era intocable por personas comunes. Por eso el Señor levantó estas grandes estrellas que brillan con la luz de Dios. Amén. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 1:20 y Daniel 12:3. Alguien me lee Daniel 12:3 y otro hermano que lea Apocalipsis 1:20. Señor Jesús, hablando de las estrellas, los hombres maduros. Cuando hablo de hombres, siempre me refiero al género humano, no somos excluyentes. Hablamos de que Dios hizo varón y hembra, y cuando decimos hombre, estamos incluyendo a la mujer. ¿Qué dice mi hermana? Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Este pasaje nos muestra, es anterior al mensaje a las iglesias. Está hablando de las iglesias de las 7 iglesias de Asia, y habla de los 7 ángeles. Estos 7 ángeles no son espíritus, sino personas vivas que estaban en medio de esta iglesia. Son los mensajeros, los hombres que estaban ahí en medio de esta iglesia, estos candeleros, recibiendo la luz del Señor y transmitiéndola a la iglesia. Y Daniel 12, ¿qué dice, mis hermanos? ¿Qué dice? Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén, Señor Jesús. Por eso yo necesito particularmente entender esta palabra, creerla, obedecerla. La palabra dice que necesitamos obedecer, pero obedecer implica creer. Si yo no creo que la persona que está hablando tiene autoridad, yo no la obedezco. Yo necesito creer que la persona que está hablando tiene autoridad y que yo estoy sometido bajo la autoridad. Es importante esto. Yo necesito creer. Para obedecer hay que creer. Y eso fue lo que hizo María. María, la Magdalena, la del pasaje de Juan, ella creyó y ella obedeció. Por eso el Señor le dijo: vete y no peques más. Ella creyó que esa persona que estaba frente a ella tenía la autoridad, era el Señor. Y como Él le dijo: vete y no peques más, ella se dio el control de su vida a la luz del cuarto día. Ella permitió que Jesucristo, como la luz del cuarto día, gobernara su vida. La palabra dice que hay una mujer que derramó el frasco de alabastro. Compró un perfume de nardo muy caro, puro. Pero ese perfume necesitaba también un vaso especial. No se podía colocar en un vaso de barro, porque como es un perfume, la naturaleza de los perfumes es que son vapores. Entonces se evaporan muy fácilmente. Necesitan un vaso cerrado, un vaso de una consistencia bastante lisa para que no se evaporen, para que no se derramen. Pero ese perfume era caro y el envase en el cual se envasaba este perfume también era bastante caro. Era un frasco de alabastro. Entonces era un perfume caro en un envase caro.
Y ella no solamente estuvo dispuesta a regar el perfume. ¿Qué hizo con el vaso? Lo rompió. Ese perfume tipifica la vida de Dios en nosotros. Y ese vaso de alabastro tipifica la vida de María. Ella rompió su vida con el fin de que el Señor saliera de su interior. Juan dice, no, Jesús, dice Juan 7:38. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Brotarán ríos de agua de vida. Eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer quebró su vaso. Y cuando quebró su vaso, de su interior brotaron esos ríos de agua de vida que empezaron a ganar a ciertas personas en su entorno. Esta mujer, podemos decir que predicó sin hablar, predicó obedeciendo, predicó cumpliendo lo que el Señor le dijo. Amén. Pero ¿por qué ella obedeció? ¿Por qué para ella fue tan fácil? Vuelvo y digo, porque ella reconoció que estaba muerta. Muchas veces nosotros no actuamos de igual manera porque no reconocemos que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros creemos que las personas que están enfrente mío sí son pecadores, pero que yo no soy pecador. Yo me creo mejor que los demás. Yo me creo más bueno que los demás. Es cierto, yo he cometido pecados, pero mis pecados son pequeñitos comparados con los de mi hermano. Mis pecados son pequeñitos comparados con los de mi esposa. Por eso viene el divorcio. Porque yo siento que los pecados de ella son más grandes, entonces yo me justifico y yo digo, yo no puedo vivir con una mujer tan pecadora. Entonces necesito el divorcio. Pero si yo me voy a la palabra y reconozco que el que merece la muerte soy yo, entonces mi matrimonio es transformado. Por eso nosotros necesitamos ver este principio que aparece aquí. La vida de esta mujer fue transformada porque ella reconoció que necesitaba vida. Ella reconoció que necesitaba vida. ¿Y por qué reconoció que necesitaba vida? Porque reconoció que estaba muerta. Que estaba muerta. Yo necesito reconocer eso. Amén. La palabra viene y nos despierta. Pero de usted depende si avanza o no avanza. De usted depende si empieza a tener crecimiento espiritual o no tiene crecimiento espiritual. Necesitamos que la luz nos ilumine. Entonces necesitamos entregar el control de nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a tocar algunos versículos que hablan del interior del hombre. Es importante que nosotros veamos que el hombre es un ser tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. La parte más interna del del cuerpo humano es el espíritu, el ser humano es el espíritu, la parte a donde va el mensaje de la palabra. Por eso Juan dice que las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. La palabra va a nuestro espíritu y de nuestro espíritu brota. Pero cuando yo creo, como dice la Escritura, no como me contó el señor de allí, o como dice el grupo de allí, o como dicen las personas de allí, es como dice la Escritura. Por eso nosotros necesitamos tener contacto con la Escritura. Para saber qué dice la Escritura, yo necesito leerla. Para creer como dice la Escritura, yo necesito ¿qué? Leerla. Amén. Un hermano que me lea Amos 8, versículos 11 y 12. Amos es un libro de la Biblia, muy poco lo leemos. Otro hermano que lea Romanos 10, 17. Señor Jesús. Otro hermano, Eclesiastés 3, 11. E Isaías 57, 15. Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice Amos, mi hermano? Amos, ¿qué dijo? 8,
11 y 16. Amén. Dice la palabra del Señor en Amós 8, del 11 al 10. 8, 11. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. Amén. Vienen días de hambre. Oh, Señor Jesús, es una palabra del Antiguo Testamento. Dice, en los cuales enviaré a la tierra hambre, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Es importante que nosotros tengamos esa hambre. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que la fe es por el oír. Usted no cree porque sí. Usted no cree porque usted sea una persona buena. Usted no cree porque tenga un espíritu superior. Usted cree porque escuchó la palabra del Señor. Así que la fe es el resultado de oír. ¿Pero de oír qué? La palabra de Dios. Lo dice Pablo en Romanos. Es importante reconocer que nuestra fe es el resultado de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hizo en la cruz, de lo que Dios está ejecutando hoy. Amén. Por eso es importante que nosotros escuchemos la palabra claramente para que nosotros podamos oír. Volvemos al mensaje, volvemos a la palabra. Señor Jesús, despiértate, despiértate, tú que duermes. Oh, Señor Jesús, nosotros estamos escuchando. Despiértate tú que duermes. Oh, párate, levántate y te alumbrará Cristo. Necesitamos la luz del primer día. La luz del primer día me despierta, pero la luz del cuarto día me gobierna. Señor Jesús, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es el resultado de lo que usted escucha. Amén. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, así que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios tiene un tiempo y en su tiempo lo hizo todo hermoso. Pero mire, ha puesto eternidad en el corazón de él. La eternidad que Dios puso en el corazón del hombre es el espíritu humano. Nosotros necesitamos escuchar la palabra con fe. Y la fe está en nuestro espíritu, la parte más interna del hombre. Amén. Dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Señor Jesús, porque esto dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. El que habita la eternidad porque Él es eterno, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Señor Jesús, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Señor Jesús, lo primero que el Señor restaura en el hombre que cree es su espíritu. Por eso Juan dice, el que cree, como dice la Escritura, de su interior brotan ríos de agua de vida. Es importante creer esto. No lo piense, no lo medite, no lo argumente, créalo. Porque cuando usted lo piensa, entonces usted empieza a decir, no es suficiente con que yo crea. Tengo que hacer, tengo que dejar, tengo que cumplir. No, crea lo que está diciendo la Escritura. El que cree como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? La Escritura me está diciendo que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo necesito reconocer que soy pobre de espíritu, como dice en Mateo, porque los que son pobres de espíritu, ¿qué? Señor Jesús. El Señor en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, ¿qué? ¿Cómo? Heredarán el reino de los cielos. Nosotros necesitamos reconocer que somos pobres de espíritu. Solo así el Señor vivificará nuestro espíritu. Señor Jesús. Dice Señor Jesús. Job 32:8 y Job 33:4 y 6. Señor Jesús, para ver lo importante, hermano, que es recibir la palabra adecuadamente. Cuando yo recibo la palabra y la llevo a mi mente, entonces empiezo a hacer tantos argumentos, tantas cosas que me crean una barrera para creerla y cumplirla. Pero cuando yo me abro y recibo la palabra, la creo, voy al espíritu de la palabra, soy transformado. ¿Qué dice Job 32:8? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Oh, Señor Jesús. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Aquí el soplo del omnipotente es la palabra. Por eso en hebreo la palabra significa neuma. Espíritu significa neuma. La palabra dice, es la que está soplada a nuestro espíritu. Cuando nosotros creemos esta palabra, como dice la escritura, entonces nuestro espíritu es vivificado. Amén. El soplo del omnipotente hace que entienda. Yo necesito ver esto hoy, porque si no seguiré acostado, despierto pero acostado, despierto pero sin tomar la determinación de ponerme de pie, despierto pero derrotado. Señor Jesucristo. Job 33:4-6. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, y mi mano se agravará sobre ti. Amén. Hasta 6. Amén. Señor Jesús. Para los que han leído Job, sabemos que aquí el que está hablando es Eliú. El joven Eliú. Ya habían hablado durante todos los primeros 30 capítulos de Job, hablaba Job y hablaban sus 3 amigos. Y había un joven ahí en medio de ellos que no se tenía en cuenta hasta el final, cuando Job se llenó tanto de orgullo y empezó a acusar a Dios de injusticia. Entonces este joven se levanta, toma la determinación de ponerse de pie y empieza a decir 2 cosas. Él dice lo del versículo 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Eso lo dijo Eliú. Y más adelante él también dice: el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Para algunos estudiosos de la Biblia, este joven Eliú representa a Cristo, representa a Jesús, representa al Hijo del Hombre. Por eso aquí habla de que fue formado de barro. Y dice que está en lugar de Dios. Más adelante nosotros en Job 33 del 15 al 30 vemos otro pasaje que nos aclara más. Dice: si hubiese un elocuente mediador entre Dios y los hombres. Ese elocuente mediador, lo dice Timoteo, creo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Este hombre aquí trae una revelación.
le trae la revelación a Job de que Job tiene espíritu. Después de este pasaje de que habla Eliú, aparece Jehová y habla cara a cara con Job. Sin la revelación de que Job tuviese espíritu, el Señor Padre no hubiese podido tener contacto con Job. Es importante ver esto. Nosotros hoy tenemos el espíritu humano y es a donde llega la palabra. Por eso nosotros necesitamos creer, como dice la Escritura. Cuando nosotros creemos, como dice la Escritura, entonces vienen esos ríos de agua de vida. ¿Usted sabe para qué brotan esos ríos de agua de vida? Si usted ya tiene su sed saciada, ¿por qué es necesario que broten esos ríos de agua de vida? Señora. Para saciar la sed de otros. Amén. Para saciar la sed de otros. Es importante que usted crezca, que usted avance, porque si no, no va a saciar la sed de otros. Y eventualmente vamos a estar pidiéndole al pastor, al hermano que va adelante, que ore por nosotros, que interceda por nosotros. Es que miren mis hijos tienen muchos problemas, y es que no puedo con mis hijos. ¿Por qué, hermano? Porque usted no se ha puesto de pie. El Señor Eliú le dijo a Job: ponte de pie, ponte de pie, escucha lo que el Espíritu está hablando. Es lo que le dice. Ciertamente espíritu hay en el nombre, y el soplo del Omnipotente hace que entienda. Yo necesito creer, amén, pero también necesito tomar la decisión de ponerme de pie. Ponerme de pie es creer la palabra y llevarla a la práctica. No solo basta creer que la Biblia dice que el que cree será salvo, él y su casa. Yo necesito ponerme de pie y empezar a llevar, a practicar esta palabra, a caminar, porque si no, ¿qué pasa? Me duermo. Por eso ponía el ejemplo de los jóvenes. 2 jóvenes se durmieron porque se sentaron, pero el joven que más sueño tenía se puso de pie y no se durmió. Yo necesito ponerme de pie. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra y la creemos y llega con gozo y decimos: uy, sí, qué palabra. Pero como no la practicamos, nos dormimos. Y otra vez necesitamos más palabra que nos despierte, pero no avanzamos. Es necesario que de nuestro interior corran esos ríos de agua de vida, para que ganen primero a nuestros hijos, a nuestras esposas, a las esposas a los esposos. Necesitamos ganar a nuestros vecinos, necesitamos ganar a nuestros compañeros de trabajo. ¿Y por qué no los podemos ganar, hermano? Porque no está fluyendo el río de agua de vida, porque no he tomado la decisión de ponerme de pie. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Por qué Cristo? Yo empecé diciendo que por qué Cristo es el Rey de Justicia, lo dice el himno, ¿no? El himno que tocábamos, el último himno, dice: Rey de Justicia, Rey de Salvación. Señor Jesús, yo necesito poner en práctica lo que escucho. Yo necesito ver la luz del cuarto día. Yo necesito permitir que el Rey de Justicia gobierne mi vida. Yo necesito permitir que el Rey de Salvación gobierne mi vida. Qué curioso que en este himno no dice el Salvador o el Justo. No, dice el Rey de Justicia, el Rey de Salvación. ¿Qué implica que diga Rey? ¿Qué implica, mi hermano? ¿Por qué cree que ese himno dice Rey? Rey de Justicia. El Rey. ¿Pero qué es lo que hace un rey? Gobierno. Amén. Es la justicia gobernando. Necesitamos, cuando escuchamos los himnos, meditarlos, hermano, creerlos, meditarlos. Este himno habla de que la justicia tiene un rey. Ese Rey de Justicia quiere gobernar su vida justamente. Yo necesito, para que el Rey de Justicia gobierne mi vida, entregarle mi ¿qué? El gobierno de mi vida. Señor Jesús. Es importante ver esto. Nosotros necesitamos permitirle a Cristo que Él gobierne nuestras vidas. Apocalipsis 1, para terminar, voy a leer este versículo. Vamos a leer este versículo.
y hacer un recuento de qué es lo que el Señor nos está hablando, para entender un poquito más por qué esta mujer sí pudo ponerse de pie. Y yo aún todavía a veces parece que estuviera acostado o sentado, no avanzo. Señor Jesús. Apocalipsis. Señor Jesús, hemos recibido mucha luz con el estudio de Apocalipsis. Para el mundo entero la palabra Apocalipsis significa temor, miedo, terror. El mundo se va a acabar, viene el Apocalipsis. Pero la palabra Apocalipsis significa revelación. Revelación. El libro de Apocalipsis es la revelación de Dios a la iglesia en los postreros días. Vamos a leerlo desde el versículo Señor Jesús. Del versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 18. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Ustedes lo leen, yo lo leo de corrido, mis hermanos me siguen. Dice el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Señor Jesús. Juan el apóstol, un hombre, podríamos decir, intachable. En la Biblia se muestran los pecados de los grandes hombres del Señor, las grandes caídas: David, Moisés, ¿quién más? Aún Pablo cuando persiguió a la iglesia, Pedro, que era tan duro y caía. Pero de Juan no se muestra nada. No sé si me equivoco, creo que no se muestra ninguna caída. Este hombre íntegro en gran manera cayó como muerto ante la presencia de la santidad de Dios, Señor Jesús. Pero el Señor le dijo: no temas, yo soy el primero y el que vive. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, si Juan cayó muerto, ¿cuánto más caería yo muerto ante la presencia del Señor? Si Juan, este hermano intachable, el anciano, un anciano aquí ya bastante entrado en años, cayó. Imagínense. Pero el Señor no me dice: no temas, porque tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor hoy quiere abrir una puerta para que usted tome la decisión de pararse. El Señor le abre la puerta, pero de usted depende si sale o no sale. De usted depende si se pone de pie o no se pone de pie. De usted depende de que camine con el Señor. Como decía Efesios, te alumbrará Cristo. Cuando yo me pongo de pie, me alumbra de Cristo, me alumbra la luz, me alumbra el Señor. Cuando yo me pongo de pie y empiezo a caminar, empiezo a practicar. Caminar es eso, caminar es practicar. Empiezo a caminar, empiezo a ¿qué? A recibir más luz, y empiezo a avanzar. Y empiezo a avanzar en el camino del Señor. Como dice nuestra hermana Estela, el camino del Señor es duro, el camino del Señor es estrecho, pero necesitamos avanzar. No nos conformemos con estar despiertos, necesitamos avanzar. Y para avanzar necesitamos ¿qué? Creer. Es importante ver que estas sombras que habla aquí Apocalipsis nos muestran varias cosas. Voy a ser breve con esto.
el cinto de oro. El cinto en la Biblia significa ceñirse o someterse a alguien. Jesucristo, Jesús, el hombre, ese hombre que nació de María, de una mujer, se ciñó ante la voluntad del Padre. Él se ciñó con un cinto de oro. El oro tipifica a Dios. Entonces él estaba ceñido ¿con qué? Con el gobierno de Dios. Él decía, no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre que me envió. Él decía, mi comida no es que yo haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Aún en su comida, llegó a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Los cabellos blancos tipifican a un hombre maduro, a un anciano. Pero Daniel 7, 9, 13 y 22 nos aclara que ese anciano es un anciano de días, es un anciano nuevo, un anciano joven. O sea, es el Cristo en resurrección, es el principio y el fin. Esto tiene que ver con esta palabra, el principio y el fin. Si Él es el principio, Él es joven. Pero si Él es el fin, Él es anciano. Él es el anciano de días que vio Daniel. Amén. Señor Jesús, eso habla de sus cabellos blancos, una persona madura, un anciano, una persona madura, pero Él es joven. Amén. Los vestidos blancos, los vestidos en la Biblia siempre tipifican la justicia. Uno de los himnos que tocábamos era el Rey de Justicia, Rey de Justicia, Rey de Salvación. Otro decía que Él es digno de toda la gloria, digno de todo el honor. La palabra dignidad también habla de los vestidos. Él fue despojado en la cruz. En la cruz fue desnudado de toda su ropa. Pero en la resurrección fue vestido con la dignidad de Dios. Por eso estos vestidos blancos tipifican la justicia humana, la justicia divina, la justicia completa. Amén. Los pies de bronce bruñido. El bronce en la Biblia tipifica juicio. Recordemos el pasaje de la serpiente de bronce. Era una serpiente de juicio para los que habían decidido blasfemar del Señor. Entonces Moisés levantó una serpiente de bronce, una serpiente de juicio. Por eso el bronce tipifica juicio. Pero la palabra dice que es bronce bruñido. La palabra bruñido significa brillado, como un espejo. Eso es lo que significa. Pero también ese bronce bruñido está como en un horno. Está caliente, está recién salido del horno, está recién purificado. Esos son los pies de nuestro Señor. Recuerden que la serpiente pretendió derrotar al Señor mordiéndolo en el carcañal. Génesis nos habla de ese pasaje. Pero la palabra dice que el Señor la pisoteó. Los pies hablan de eso. La voz de muchas aguas representan el río de agua de vida. Hay dos pasajes que hablan claramente del río de agua de vida. Uno está en Génesis y uno está en el Apocalipsis. El río de agua de vida en el Génesis salía y se convertía en 4 brazos. Y el río de Génesis habla que también sale del trono de Dios. Es el río de agua de vida. Por eso aquí habla que son voces de como muchas aguas. La espada aguda representa la palabra de Dios. Y ya vimos que el Señor brilla como la luz del sol. Es importante reconocer estos atributos de nuestro Señor. Cuando yo reconozco todos estos atributos del Señor, yo digo, Él tiene las llaves. Él tiene las llaves. Yo le creo. Él tiene las llaves. Él es el único que me puede abrir esta puerta. Y yo tomo la decisión de salir. ¿Amén? Entonces, volvemos al pasaje central de Juan, donde esta mujer tomó la decisión de creerle al Señor. El Señor le dijo, vete y no peques más. Y nosotros podemos mirar en todos los evangelios que esta mujer no volvió a caer, que esta mujer no volvió atrás, ya no fue apóstata. Apóstata significa retroceder, volver atrás. Ella avanzó hasta quebrar el frasco de alabastro. La pregunta es, hermano, ¿usted ha creído como dice la Escritura? Cada uno necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos mirar, meditar, qué fue lo que vio esta mujer, qué fue lo que escuchó esta mujer que la hizo dejar todo, dejar su vida atrás. Señor Jesús, les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar.
Señor Jesús. Tu palabra la semana pasada me hacía una pregunta. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Señor Jesús, hoy no necesitamos solo la luz del primer día. La luz del primer día es necesario, Señor, pero hoy necesitamos la luz que toma gobierno de nuestras vidas. Oh, Señor Jesús, por eso mirábamos los atributos de Cristo en el Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones. Oh, Señor Jesús, te vemos con esos vestidos hasta los pies. No hay ni una parte de tu cuerpo que no implique la justicia divina. Señor, tú moriste en la cruz del Calvario, Señor Jesús, por salvarme a mí. Señor Jesús, tú fuiste justificado para justificarme a mí. Señor Jesús, tú fuiste desnudado para vestirme a mí. Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias también, Señor, por esos pies bruñidos. Señor, esos pies que hablan del bronce. Señor, uno de los himnos hablaba que puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Oh, Señor Jesús, yo puedo hoy tomar ese arco de bronce, ese arco para la batalla. Señor Jesús, pero no es por mis propias fuerzas. Es porque tú adiestras nuestras manos para la batalla. Señor, es necesario que yo crea hoy, como dice la Escritura, Señor, que tú has hecho y cumplido toda la ley para que yo hoy sea portador de la ley a través de la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Señor Jesús, te pedimos hoy que esta palabra no solamente quede en nuestra mente, sino que llegue hasta nuestro corazón, hasta nuestro espíritu. Señor Jesús, que podamos meditarla, que podamos creerla, que podamos practicarla. Señor Jesús, obedecer implica creer. Señor, por eso necesitamos creer que esta palabra, Señor, es el hablar genuino de Dios, que viene a desvendar nuestras mentes, que quiere que nosotros no sigamos acostados, despiertos sí, pero acostados. Tú quieres que nosotros avancemos, Señor Jesús. Por eso me hacía la pregunta, ¿qué vio esta mujer que avanzó? ¿Qué vio la iglesia primitiva que avanzó? Señor Jesús, yo necesito que la luz hoy enseñoree mi vida, porque quiero avanzar. Señor, estamos en los últimos días. Señor, la palabra dice que tú vienes, Señor Jesús, y yo no me quiero quedar, Señor, al lloro y al crujir de dientes. Yo quiero avanzar. Por eso necesitamos la luz del tercer día. Señor, que tú gobiernes nuestras vidas. Señor Jesús, tomar la decisión de soltar lo que tengamos que soltar. Sea trabajo, sea familia, sea tantas cosas que necesitamos soltar. Oh, Señor Jesús, ayúdanos. Señor, como dice la palabra, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás añadido será. Señor Jesús, oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que esta palabra cumplirá el propósito para lo cual tú la has enviado. Señor Jesús, muchas gracias. Amén. Hermanos, continuando con nuestro servicio, tenemos una noche más. Allá atrás, en la parte de atrás, hay unos papeles para el retiro de nieve que se va a hacer a finales de febrero. De por si alguien quiere mirarlos o anotarse, para más información le pueden preguntar a nuestro hermano Mike. Igual tenemos el momento de las ofrendas. Vamos a pedir a nuestro hermano Alfredo. Bien.